Estas murallas fueron construidas hace siglos. Los hunos pueden atravesarlas fácilmente. Están en ruinas. Bien. Lo que debemos hacer es reconstruirla, cerrarla, levantar un gran muro que rodee todo el imperio. Majestad, ¿qué deseáis? Mengtian, una gran muralla. Tú la construirás. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 9 minutos y 37 segundos pasan de las 11, cuando vamos a entrar de nuevo pues en una andadura de este programa que cada noche del viernes intenta acercarles el misterio, lo desconocido, en definitiva la vanguardia del conocimiento del ser humano. Y esta noche tenemos dos temas perfectamente definidos. En la primera hora vamos a acercarnos hasta Asturias, porque vamos a hablar de una tradición, de una leyenda, de un elemento que está dentro de la cultura de ese pueblo del norte de España. Vamos a hablar de la huestia. La huestia es algo así como la Santa Compañía gallega, pero con tintes asturianos, y veremos luego cómo es algo que es casi un arquetipo que se repite en otras partes también de España y del mundo. Contaremos incluso con algún testimonio de nuestra propia región. Y para eso vamos a hablar con David Madrazo del Grupo Gaico. Será en la primera parte del programa. En la segunda parte viajaremos mucho más lejos, aunque con una persona que está mucho más cerca. Vamos a hablar de China. China, de sus leyendas, de sus misterios, de sus tradiciones más esotéricas y más desconocidas. Ahora nos parece que China simplemente es un gigante económico, una potencia que está creciendo de una manera exacerbada, pero China es un país milenario, China es un país con una tradición relacionada con el mundo del misterio que esta noche, pues Fermín Castro, el historiador y escritor, nos va a traer en la segunda parte de nuestro programa para que veamos cuánto de misterio hay dentro de ese país al cual el propio Napoleón temía tanto como a un dragón. Estos son los contenidos. Saludo de Fran Fernández, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. La gente, esta fuente viene de ahí de arriba, y aquí donde se lavaba, y ahí estoy bien, era todo oscuro, bueno, monte. Lo que pasa es que ahora ya llegué. Pero aquí era donde se veía eso. Aquí era donde se veían, dicen que la Santa Compañía y las luces esas que te digo yo. ¿En este cacho o en este? No, aquí, ¿dónde está? En este cacho en todo. Lo que pasa es que aquí, guapo, yo vine por la noche. ¿Qué tenía el nombre esta calella? No. Este ya era el lavadero de Fluya. No vas al lavadero, pero calella ninguno. Eso era todo camino. Y por aquí era donde decían que se veía las luces esas que te digo yo. O lo de, y muchos dicen que vi en la Santa Compañía. Que se presentía que había algo. Y entonces mucha gente no pasaba. Por ejemplo, yo no pasaba, la gente, pero aquí ya era mucha gente. Aquí y allí más que allí. Aquí la gente ya lo había visto más veces. Que se decía que se notaba algo, como luces y después otros hablan de la Santa Compañía, de la gente, esos los muertos vivientes, no sé cómo se dice ese. La procesión de almas en pena. Eso. Aquí mucho. Unos dicen que bajaron por el camino, que bajaban por aquí, venían hasta aquí. Otros dicen que salían de aquí para allá. Otros dicen que subían para
para el cementerio, otros que bajaban al cementerio por aquí. Sí. Pero aquí no existía nada, ni casas ni nada, no había nada. Como yo venía con mi amigo, una luz, ahí, pero una luz bien grande. Como silueta, yo para que me veo una silueta negra, pero bueno, eso ya no lo puedo justificar. Pero sí, aquí vienen cosas muy extrañas. Y por eso la gente no bajaba, sobre todo por la noche, ni bajaba ni pasaba. Hombre, hay una casa aquí, pero que decirte yo, si algo hay, algo tiene que seguir existiendo, aunque porque esto no es una casa de vivir, esto es para guardar cosas. Esto es todo gallines y pites, pero vivir no vive nadie, y hay cocheres y eso. Aquí no vive nadie, aquí una casa para vivir no la da nadie, digo te lo digo. Y para guardar herramientas, para guardar alguien que tenga ahí para hacer, pero para vivir no. Y aquí venía la gente a lavar y se contaban historias de eso, muchas historias, de que por la noche nadie venía. Ni los críos, ni las personas mayores, ni nadie, no pasaba nadie. Hombre, algún hombre pasaba, mi padre seguro que pasaba. Yo no suelo mirar, pero llamóme la curiosidad, como si alguien me dijese, mira. ¿Sabes cómo te digo? Sí, la gente no suele mirar por el respeto que da de formar parte de esto después, ¿no? No ves que hay algo que te dice, mira, como si alguien y miré, y fue cuando vi las luces, ¿eh? Una luz brillante, blanca. Y claro, salimos corriendo yo y el otro compañero que veníamos de las fiestas, ni nada más, veníamos de las fiestas de Valdesoto, salimos corriendo, claro. Éramos críos, 15 años. Después de las historias que te cuente, muertos de miedo. Pero ya te digo, nunca jamás, otro de los sitios que jamás pasé por aquí. El bebedero de Tuilla es un lugar de leyendas vinculadas al agua, o acaso un enclave de una realidad alternativa. El testimonio de un vecino del lugar, Grandelino Marqués, que se suma al resto de habitantes, parece indicar que hay algo más que una leyenda, que aún sigue presente en el recuerdo de los más mayores. Las luces y presencias que se asocian, en este caso, a la Huestia o la Santa Compaña, podrían ser perfectamente relacionadas por otros con encuentros ovni o con cuentos para que los niños no anduvieran solos en tiempos aún de posguerra. Amigos oyentes, en esta noche los peldaños de nuestra escalera nos acercan a un fenómeno casi universal, pero que en las tierras del norte de España toma un cariz muy especial, la Santa Compaña. Y tenemos con nosotros a un buscador de misterios, a un hombre que lleva muchos años dedicado precisamente a esto, a preguntarse por aquellas cosas que no se entienden bien. Y además no se queda en eso, sino que además, como hemos podido comprobar en este audio que nos ha brindado amablemente y que refleja el testimonio de uno de los habitantes de esta zona, Grandelino Marqués González, pues llega hasta el fondo de la cuestión y sobre todo se deja llevar también por los que han vivido en primera persona este tipo de vivencias. David Madrazo, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estáis? Pues un placer. Encantados y muy contentos de tenerte una vez más aquí en El Último Peldaño. David Madrazo, del Grupo Gaipo de Asturias, uno de los grupos más activos que hay ahora mismo en España y que, como podemos ver, pues está recopilando a través de una página web muy interesante de la que luego vamos a dar la dirección, si te parece, para que los oyentes puedan entrar y puedan incluso ver el resto de este vídeo que hemos puesto un fragmento del audio y que es pues una joya de la investigación. Pues incluso poder ver físicamente el lugar que, en primer lugar, hay que decir que es precioso, como toda Asturias, pero es un lugar de esos auténticamente virgen, de los pocos que quedan todavía, donde se puede sentir casi la esencia de lo elemental, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente nacen estas leyendas. Vamos a contarles a los oyentes, en primer lugar, qué es esto de la Huestia, porque con este nombre a lo mejor mucha gente no lo conoce. Si decimos Santa Compaña, quizá, no sé si los gallegos han tenido mejor marketing a la hora de hacerlo público, pero hay que decir que es un fenómeno muy parecido, ¿no?, que se da en este caso en Asturias. Se da en Asturias, se da en varias comunidades de España y también se da por países como Irlanda, Noruega, Escocia. De ahí un poquitín, luego hablaremos, si quieres, sobre un poco el origen, ¿no? Y los distintos puntos de vista de los primeros escritores que comenzaron a recopilar estos casos, por lo menos en Asturias, ¿no?, de la tradición oral. Y la verdad es difícil encontrarlo a día de hoy, tal, y más todavía en primera persona, como Grandelino, que lo vive en su infancia, ¿no? Hablamos, pues bueno, los oyentes, como bien decías, la Santa Compaña tal vez tiene más fama, ¿no?
Galicia, por aquella película, ¿no?, de Alfredo Landa, la del Bosque Encantado, que muchos lo recordaréis, que lo representaban bien. Se trata de una procesión de almas en pena. Normalmente vaticinan, ¿no?, a quien lo vea, una muerte próxima o incluso su próxima muerte. Eso es la superstición, ¿no? Aquel que encuentra esa procesión de almas en pena. A veces van encapuchados, a veces son simplemente espíritus, los ven como figuras difuminadas, o en el caso de Grandelino, que hace referencia a sombras negras. Lo que aquí caracteriza en Asturias es que suelen portar en su mano, en vez de cirios, como ocurre en el caso de Galicia, cirios, me refiero a velas grandes, aquí en Asturias lo que suelen portar son huesos humanos con fuego, una especie de fuego fatuo además. En algunas zonas ya más remotas de Asturias también suelen portar palos, hitos de delimitación de tierras. Aquí es donde una autora lo relaciona más directamente con el mito germánico, ¿no?, por el tema de delimitación de tierras. Pero bueno, el tema, llegando al meollo de la cuestión, es que es una procesión de almas en pena y que si uno tiene la desgracia de encontrarse con ella, pues puede correr el riesgo de formar parte de ella, de encabezarlo. Aquí normalmente cuentan las leyendas variadas, repartidas por Asturias, que el que encabeza la procesión es un alma de un vivo, atormentada, que lo que hace es guiar a esas almas en pena en busca de una nueva víctima que guíe a esas otras almas. Suele salir de los cementerios y recorrer partes de las calles, de las calles, como llamamos nosotros aquí, de los huertos. Y bueno, es curiosa también, por ejemplo, que pocos autores definen la forma de defenderse de esta visión. Que por si acaso recordaremos a los oyentes, por si tienen la desgracia o la suerte, que para mí sería la suerte de encontrarse con semejante aparición, sería simplemente, según Aurelio del Llano, Rosa de Ampudia, hablaba de trazar un círculo en el suelo. Luego Alberto Álvarez Peña, nuestro escritor, gran persona, gran amigo, lo que cuenta, que también recopiló muchos de estos testimonios de la gente mayor, habla de trazar también un pentáculo, una pentalfa, dentro del círculo y meterse dentro de él. Eso nos protegería, ¿no?, de la visión de que nos ofrezca ese hombre atormentado que encabeza la procesión. Intentaría pasar ese relevo, intentar engañar, dar ese hueso encendido o ese cirio, pues normalmente toma la apariencia de un ser querido, de la persona que lo ve. Antiguamente a los que veían estas procesiones los llamaban vedorios. Sería algo así, podríamos relacionar en la actualidad como los medium, como sensitivos, personas que a través de un don de nacimiento o de una especie de maldición transmitida, pues porque según cuenta nuestra tradición, ¿no?, según si encuentran un objeto en el cementerio y se apropian de él indebidamente, pueden obtener, ¿no?, este don, esta maldición, el de ver a la procesión de almas en pena. Entonces, bueno, también cuentan que si le bautiza el cura con el óleo de ungir a los muertos en un Jueves Santo, puede adquirir esa maldición. Pero disculpa, David, ¿esto sería por un error del sacerdote o porque en un momento dado puede haber una intención de crear un vedorio o una persona con esa capacidad? Sería por un error, puesto que el Jueves Santo pues hace referencia, lo relacionan, ¿no?, pues con la muerte de Jesús, con el sufrimiento. Entonces no sería un día apropiado en el cristianismo para realizar una santiguación, ¿no?, como la que hacen. No tenemos constancia que nadie haya ido a buscar en la tradición oral este don, ¿no?, para recibirlo, porque normalmente quien lo ve es una gran tragedia, porque o bien vaticina algún vecino que vaya a morir y luego pues la superstición del pueblo lo achaca. Suele ocurrir que dejan de hablarle, que lo acusan incluso de brujería. Y el problema de esto es la relación un poquitín con el seudónimo huésped, que ya ocurre a partir del siglo XIII, que ya toma constancia Hernán González y Gonzalo de Berceo en sus poemas, que ya lo denominan como mala hueste o hueste antigua, de ahí lo de huestía, que también aquí en Asturias se llama huestía caliera, santa compañía,
muy parecido a la Santa Compañía de Galicia, Huáspida, Hueste, Bueste e incluso esta antigua. Cobra distintos nombres en distintas zonas de nuestra provincia, cosa que no ocurre en Galicia. Eso sí es cierto, en Galicia siempre la llaman la Santa Compañía, en todos los sitios. Realmente es una forma, quizás, que achacaban, ¿no? Cualquier encuentro, como bien podías decir, podría ser en la actualidad perfectamente un encuentro ovni, algunos de ellos. Normalmente lo que hacían era relacionar directamente lo desconocido con algo de la tradición, algo de nuestra mitología, porque es prácticamente mitología, relacionar con algo conocido que pasaba de transmisión oral, de tatarabuelos, abuelos, de relacionarlo, de meter también un poco de miedo en tiempos de posguerra, como pasó en el caso de Grandino Márquez, para que no se aventurasen por la noche. Lo cierto es que en Asturias se deja de producir este fenómeno, y así lo recoge Aurelio del Llano en su obra Mitos, Supersticiones y Costumbres, de folclore asturiano. Recoge un dato muy curioso, que hoy repasando, dice, bueno, esto tengo que citarlo. A finales del siglo XX, estas apariciones dejan de producirse, porque las personas en los pueblos voluntariamente, sobre todo en el Día de los Difuntos, voluntariamente un grupo de personas imita el paso de la Huestía y van recorriendo las casas. También en algunos pueblos remotos se tomaba por superstición dejarles simbólicamente un cuenco de agua para que esas almas en pena, en el caso de que pasasen, saciaran sus necesidades, sobre todo por el que encabeza, dado que hablamos que sería una especie de muerto viviente, ¿no? El que encabeza, un alma atormentada. Más almas atormentadas serían los que lo siguen. La persona atormentada sería la que encabeza la procesión. Es decir, que realmente, bueno, es algo relacionado con el demonio del siglo XIII. Pero que sería una especie de cortejo que va, de alguna manera, pues acompañando al castigado o al atormentado, que sería el primero, ¿no? Es un poco sí, el protocolo, ¿no?, que lleva esta procesión. Sí, he oído muchas versiones distintas, tanto de gallegos como de asturianos, de personas que dicen que se han encontrado con la Huestía o que la han visto. Unos afirman que ven luces y que cada vez que parpadean las ven más próximas, luces en hilera me refiero, no viendo siluetas ni espíritus ni nada. Otros, como el caso de Grandelino, ven sombras, como portando una especie de luces. Como no lo ven cerca, no saben decir si son huesos, si son cirios, piensan que son velas, por el tema de la luz. Otros los ven caminando lentamente. Sobre todo recuerdo un caso bastante cerca de la zona de Gijón, próximo a Pinzales, que relataban que era una tarde lluviosa de niebla y que veían como personas encapuchadas caminando en hilera portando algo que emitía luz. Eso también recuerdo haber recibido. Son testimonios que se contradicen, ¿no?, de determinada manera, sobre todo lo del tema del movimiento. Me sorprendió mucho la persona esta que había entrevistado cuando me comentó que cada vez que parpadeaba los veía más cerca, más cerca, más cerca. Lo que hizo fue tirarse al suelo y empezar a rezar, ¿no? Cerró los ojos y empezó a rezar. Esto ya fue cerca de la zona de Vegadeo. Entonces se tiró al suelo y cuando ya muerto, presa de miedo, pues abrió los ojos y ya no estaba ahí. La gente lo relaciona con temor en el sentido de que pueden perder la vida, ¿no?, perder el alma incluso y encabezar esa procesión. Cuando, si nos remontamos a esos comienzos del siglo XX, resulta que muchos de los que veían esta procesión era una especie de mal agüero, como nosotros llamamos aquí, era porque se dirigían a los huertos próximos de la persona que iba a morir en el pueblo, o incluso de algún familiar de los que lo veían. De hecho, hay una cita muy típica, ¿no?, de nosotros que dice: andar de día, que la noche es mía. Dicen que esta procesión lo va como cantando, ¿no? Y también otra muy simpática que dice: cuando nos éramos vivos andábamos a estos ciegos y ahora que somos muertos andamos por estos huertos. Andar, andar, hasta el tuero de la ciudad. Estos versos los recogió precisamente en Caravia, en la zona ya más del oriente asturiano, pues Aurelio del Llano, Roza de Ampudia, aquí Constantino Cabal, que son los primeros que dedican su vida a recorrer Asturias, recogiendo costumbres, tradiciones, cantares de la gente y también, por supuesto, pues relaciones
sobrenaturales, no solamente de la huestía, que es una de mis favoritas, sino también de la guasa, que es una especie de vampira medio bruja, también del cuélebre, que es una serpiente grande que se relaciona también con el dragón perfectamente, las xianas y demás, fauna mitológica propia nuestra asturiana y también con un origen bastante común, ¿no? Con países celtas, algunas también mitos germanos, desde luego es muy interesante ahondar en el origen. Actualmente el autor Alberto Álvarez Peña también ha dedicado su vida, a semejanza de Aurelio Beliano, pues a recorrer y recopilar estos testimonios, que cada vez es más difícil. Pues sí, porque todavía te lo comentaba, ¿no?, tras el micrófono estos días, que muchos de los testimonios que nosotros hemos recogido son de gente muy mayor y luego te encuentras que vas años después a visitarles o a ver cómo están y te encuentras por desgracia que han fallecido. Y eso es el problema, de estas costumbres, estos ritos, estos testimonios también, de muchos de ellos que los han visto, se van perdiendo. Es un problema, y es una auténtica pena. Es un problema y yo creo que gracias al trabajo que hacéis vosotros y otros muchos investigadores por toda España y por todo el mundo, eso se está de alguna manera pues recuperando para que, bueno, cuando ya lógicamente por ley de vida estas personas han desaparecido, sigue quedando ese testimonio a través de vuestro trabajo. David, con tu permiso voy a presentar a los compañeros que tenemos aquí en la mesa. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también un amigo, Antonio Sánchez Puerta, buenas noches. Hola, buenas noches. Que va a hablarnos luego en la segunda parte también del tema de China, porque él conoce muy bien ese tema, pero que si quiere hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, lo que estamos escuchando y que nos está contando David Madrazo desde Asturias, pues ya sabes que los micrófonos también están a tu disposición. Muchas gracias. A mí me gustaría, David, porque me encantó en otro apartado de esta página que tú tienes tan interesante y que, por cierto, vamos a dar, para que no sé que se nos olvide, vamos a dar la dirección, si te parece, de la página web donde tienes... Sí, gracias. Adelante, dila. Nada, gaipo.es. O sea, www.gaipo.es con i latina y ahí ya, pues, bueno, hay .com también, pero bueno, la versión .es es la más española, por decirlo así. Por el .com me gusta orientarlo, aunque ahora mismo está orientado a los dos, me gusta orientarlo a otro idioma más general. El .es es la española y bueno, estamos ahora mismo de reformas, subiendo contenidos de nuevo, recorriendo otra vez sitios que hace años que hemos trabajado en ellos, pues para dar un trabajo más actualizado. También que más interactivo, enfocado a las tablets, enfocado a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, pues para que puedan votar, comentar y participar también de muchas maneras. Más rápido, más accesible y nada. Interesantísimo. Pues David, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y luego te voy a sorprender con un testimonio que parece mentira, ya te explicaré luego por qué, que hace que pensemos que seguramente este fenómeno de la Santa Compaña es más arquetípico y más universal de lo que pensamos. Pero ahora escuchamos esa pausa publicitaria. Genial. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Onda Regional de Murcia. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes elegir. Con Cable Murcia, empresa líder en el sector que ofrece sus servicios de telefonía, televisión e internet a precios verdaderamente más económicos que el resto, sin cuotas de mantenimiento, altas gratuitas para combinados, un trato familiar y de confianza. Estamos en calle Junterones número 1 bajo, teléfono de consultas 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. ¿Quién había dicho que se habían acabado las rebajas? Del 8 al 11 de marzo ven a la cuarta Feria Outlet de Alcantarilla, una feria con mucho interés. Con los mejores artículos al mejor precio y con descuentos que llegan hasta el 70%. Hay de todo y para todos. En la Plaza Adolfo Suárez, entre vías, cuarta Feria Outlet de Alcantarilla. Alcantarilla interesa, aprovéchate. En el año 2001, el cineasta Ron Howard produjo una de las mejores películas de los últimos tiempos, Una mente maravillosa. En ella se narra la historia del matemático John Nash, que a pesar de sufrir una terrible esquizofrenia, llegó a ser merecedor del Premio Nobel de Economía en 1994. El caso de John Nash nos hace reflexionar sobre los oscuros laberintos de la mente humana y sobre si lo que a veces se diagnostica como enfermedad mental podría ser la manifestación de una percepción más allá de lo común. Viernes 16 de marzo, 11:05 de la noche.
Una mente maravillosa. La verdadera historia de John Forbes Nash. El último peldaño. Onda Regional. Esto es el paraíso. ¿Cómo lo descubriste? Pues vine a una despedida de soltera. Este mismo spa lo reservan con cena especial y me hechizó su glamour. Su zona termal, sus piscinas revitalizantes y climatizadas, las saunas, los salones de vapor y relajación, la fuente de hielo... Hágase socio del spa y gimnasio del Hotel Intercontinental Mar Menor ahora por solo 75 euros al mes antes del 31 de marzo. Y además consiga un 20% en los tratamientos. Consulte las condiciones en el 968-041-822. Hotel Intercontinental Mar Menor, un sueño al alcance de todos. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. El último peldaño. La Santa Compaña, el Oste o Oeste, la Hostilla, la Estadinga, Estadea, Antaduxada, Pantalla, Visión, Visita y también Procesión de Ánimas. Y es que, a pesar de que este es un fenómeno netamente celta, como bien decía David Madrazo, y que tiene pues su máximo exponente en el norte de España y que sobre todo pues las comunidades autónomas tanto de Galicia como de Asturias pues han sido las que más han registrado el fenómeno de la Santa Compaña, no es exclusivo de esa zona, aunque sí que sea donde más se ha detectado. En cualquier parte del mundo y por supuesto en cualquier parte de España podemos encontrar leyendas, historias, visiones que nos hacen pensar que la Santa Compaña es algo que puede estar produciéndose en otros puntos del mundo. Este es el caso de una oyente, de una buena amiga del programa, que ahora nos va a contar precisamente una experiencia que ella conoce y que sucedió en un lugar pues bastante diametralmente, digamos, lejano a las tierras de Asturias y las tierras gallegas. Anabel Salmerón, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Tú nos hablas desde Cartagena. Sí. Estoy desde Cartagena y escuchando el programa como siempre. Uh-huh. Y hay que ver cómo en un lugar tan mediterráneo y por supuesto que no comparte pues ni el paisaje ni la cultura especial que tiene Asturias y que tiene Galicia, donde no existen esos bosques tan mágicos, donde sí que hay costa y mucho cielo abierto y mucho mar, también se produce ese fenómeno. Cuéntanos qué experiencia nos puedes narrar esta noche relacionada con la Santa Compaña. Bueno, mi experiencia viene desde mi niñez, que mi abuela nos contaba una historia que era, pues, aquí ha contado David Madrazo sobre la posguerra, más o menos mi abuela ahora tiene 91 años, y nos reunía a los nietos y a nosotros, pues, yo soy una persona que me gusta mucho el misterio desde pequeña, y yo después crecí, le iba siempre preguntando más datos a ver lo que me podía decir. Ella me contaba la historia de que ella era una niña y de repente pues estaba en su casa. Ella vivía en una planta baja aquí en Cartagena, en un barrio pues después de la posguerra, con pobreza, y entonces pues de pronto le llamó la atención pues unas luces, le llamaron la atención unas luces y ella se fue hacia la puerta y llamó a su madre. En ese momento lo que ella cuenta es que vio pasar a una procesión con personas encapuchadas y luego lo entendió, ¿no? Pero en principio ella llamó a su madre, una procesión, mamá, corre, corre. Y en la procesión iban varias personas vestidas de negro, ella lo contaba, vestido de negro, todo el mundo, menos una sola persona que iba al final de la procesión y era un vecino suyo. La madre, por supuesto, pues llegó allí a la puerta y no vio nada. Y eso se quedó así hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, como no había teléfono ni nada, pero pues se enteraron que ese vecino que mi abuela había visto, ese vecino que estaba en la procesión, pues había fallecido esa misma noche. Uh-huh. Es un ejemplo claro también de este fenómeno de la Santa Compañía. Juan Francisco estaba sintiendo con la cabeza y me gustaría conocer su opinión.
Hola, Anabel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un abrazo. Igualmente a ti. Yo sé que tu abuela tenía como ciertos poderes de evidencia, ¿no? Porque aunque una persona no se pueda definir como vidente porque no hace labores de vidente, pero sí que hay muchas personas que porque se adelanta a ciertos acontecimientos, pues vemos que tiene ciertas cualidades de evidencia, ¿no? Cuéntanos algo de eso de tu abuela, si hay alguna cosa. Pues sí, mi abuela después se ha ido callando a lo largo de su vida. Ella nos cuenta que después de ese proceso en el que vio esa procesión, que a ella le impactó, claro, desde pequeña, luego entendió que además ella hablaba de la Santa Compañía, no nos hablaba de la procesión de las ánimas, nos lo decía, y la llevaron a un cura, al cura del pueblo, para ver si le podían quitar esa evidencia que ella tenía, porque además ella pues veía a mucha gente antes de fallecer, sobre todo en su periodo de niñez, y luego a lo largo de la vida pues le ha ido pasando, pero ella se lo ha callado. Entonces para mí es un testimonio real y además de una persona que además ha renegado un poco del tema de la evidencia y de todo eso, no ha querido saber nada después. Y en esa época, en la posguerra, pues contaban esas historias, la historia de llevar a los niños chicos si tenían algún poder. Incluso mi abuela habla de que su madre la oyó, yo no sé, porque la oyó llorar en el vientre materno. Ajá. Entonces, pues, ese es mi testimonio. No tengo muchos más datos, no sé el nombre del vecino. No, pero un testimonio estupendo el que nos has contado. Sí. A mí me gustaría, por si acaso quiere preguntarte algo antes de despedirte, Anabel, que David nos diese su opinión sobre lo que ha escuchado y sobre todo que nos comentase si esto se parece a los testimonios que tú has recogido, David, en la zona en la que tú te mueves, lógicamente, en el norte de España. Cuéntanos. Se parece pues en muchos sentidos. Tenemos esa cualidad de evidencia que en una época, en la época de nuestros abuelos y tatarabuelos, pues no llamaban videncia. Aquí en Asturias pues denominaban velorios, que lo cogían como temor, incluso como maldición. Enseguida los llevaban al cura y renegaban un poco de ese sentido porque lo relacionaban con algo maligno. Desde luego no es muy normal ver una procesión de almas en pena, ver a un vecino que se lo llevan, ¿no? Que a veces aquí va encabezada por alguien conocido también que intenta engañar a la víctima, también para llevársela, también. Es algo terrorífico. Realmente, tanto el testimonio de Grandelino como el de Anabel, que estamos escuchando ahora, es de indudable veracidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo repartido? Algo de real tiene, por supuesto es real. ¿Pero qué es? ¿Acaso vislumbramos una especie de otro lado, una clasificación de seres de otra dimensión, otra esfera, una clase de muerte que nos causa terror, pavor? Esa imagen, desde luego, es algo que parece estar ahí y que se rompe esa barrera, ¿no? Se rompe ese velo de esa cortina para poder atisbarlo, que algunos personalmente podríamos decir ahora que es un don el poder verlo. Para otros es realmente terrorífico, reniegan de ello. Normalmente encontramos ese don en la edad temprana. Dicen las creencias esotéricas que desde la edad del nacimiento hasta los 7 años estamos regidos por el planeta de la Luna y que es en ese periodo en el cual nuestros sentidos, nuestro sexto sentido, está más desarrollado y podemos apreciar esas otras realidades que a medida que nos hacemos mayores las vamos perdiendo. A medida que otros planetas, dicen, pues van dominando nuestra vida, ¿no? Van guiándola, pues Mercurio después, etcétera, pues parece que vamos perdiendo ese don. Realmente me gustaría preguntarle a Anabel si recuerda algún detalle más que a lo mejor pasara después, a su abuela, si es algo de nacimiento o si incluso recuerda, porque tuvimos un caso aquí en Asturias de una chica que también lo vio y que había encontrado una estatuilla en un cementerio que coincidía también con esta parte del folclore, ¿no? Que dicen que esa cualidad se coge de 3 maneras. O bien que el cura accidentalmente en el Jueves Santo te bautiza, o bien con una estola negra, o bien con el aceite de ungir los muertos, o bien es de nacimiento, o bien
se adquiere por encontrar un objeto en un cementerio, que sería como una especie de maldición. Entonces, si recuerda algún detalle más de su abuela en ese sentido, de alguna experiencia más, o de haber encontrado algún objeto, de ser de nacimiento ese don. Pues mi abuela lo que contó que podía ser de nacimiento es lo que he contado, que su madre decía, según la tradición por aquí, por el sur, hablan de que si un niño llora en el vientre materno, pues ese niño tiene un don especial. Eso es lo que ella me contó. Y bueno, nos lo ha ido contando hasta que después, como le preguntábamos qué ves, ella ya se cansó de oírnos. Entonces, luego ha tenido muchas visiones, sobre todo en esa etapa de la infancia en la que está hablando David, de los 1 a los 7 años. Ella habla de haber visto, pues, peinarse a una tía suya enfrente de su cama y llamar a su madre siempre, y la madre ir a la habitación y ver que esa persona no estaba allí, y como no había teléfonos y no había nada, enterarse al día siguiente que pues esa tía que se estaba peinando con un peine el pelo largo y un pelo precioso, pues esa tía estaba fallecida. Entonces, sobre la Santa Compaña, lo que ella nos hablaba era sobre todo, además ella decía que había cadenas. Es curioso. Esa cadena demuestra simbólicamente la esclavitud, ¿no?, de esas almas, podríamos deducir. Sí, sí. Pues Anabel, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de contarnos esa historia de tu abuela, que es una experiencia yo creo que apasionante, que bueno, nuestros amigos de Facebook están todos aplaudiendo esa iniciativa tuya, y nosotros también, porque yo creo que ha puesto una pincelada que hace que veamos cómo es un fenómeno que se puede dar en cualquier parte del mundo, y que aunque como por tradición donde más se ha detectado es en la zona de Asturias y la zona de Galicia y sobre todo la zona más celta de España, pero también fíjate aquí en el sudeste, aquí en nuestra región, también hemos tenido un caso, y bueno, muchos más que conocemos, y que el que más y el que menos de su familia siempre tiene alguna historia de estas, y la tuya es un exponente muy revelador y muy representativo de todo esto que es este fenómeno de la Santa Compaña. Así que te damos las gracias, Anabel, por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues a mí me gustaría, David, poner, con tu permiso, un fragmento también de un vídeo que aparece en tu página, donde vemos cómo en la zona de Tuilla, que es donde pues este testigo, Grandelino Marqués González, nos cuenta su visión de la Santa Compaña, también tiene un fenómeno que podríamos decir dentro del mundo de la cristozoología, o tal vez no, o quizás estemos dentro de un entorno donde pasan cosas mágicas. Así que, con tu permiso, vamos a escuchar un par de minutos del fragmento en el cual nos cuenta la visión de un extraño animal, por decirlo de alguna manera, una especie de extraño lagarto en esa zona de Tuilla. Y bueno, de paso podíamos incluso preguntar pues a Jenny Marcos Infante, que la tenemos también en línea a través de Facebook, si nos quiere poner alguna nota, si ella también conoce alguna de estas historias, porque ella vive justamente ahí al lado, que tienen que ver con estos extraños animales. Escuchamos a Grandelino Márquez hablando precisamente de un extraño lagarto que vio en Tuilla. Pero sé que lo vimos cerca del camino, bien perfecto. Cola, patas, así para arriba, en la boca y los ojos bien, la boca como un cocodrilo, pero menos, no tanta mandíbula. Sí, menos. Menos mandíbula. ¿Por el cuerpo que tenía? ¿Pelo o escamas? No, como escamas. Todo escamas. Ni tipo oso, ni tipo nada de nada. Era como un lagarto enorme, ¿no? Sí, como un lagarto. Grande, bastante grande. Pero los lagartos dicen que no se ponen, bueno, no sé, hay lagartujos de esos que se ponen de pies, pero un cocodrilo no se pone de pies. Pero este cuando era de pie, ¿qué altura crees que podía tener? Sí, pues igual tendría 5 metros. ¿5 metros? Sí. Con la mandíbula bien desarrollada. Pero Sí. dicen, no mandíbula como la de un cocodrilo así de... No. Sí. 5 metros sería, para hacernos una idea, como este árbol. Bueno, más o menos, sí, a la altura de este árbol. Hasta aquí, más o menos, ¿no? Sí, Sí, así, hasta donde llega el árbol ese ahí. sí, sí. Un poco menos, hasta aquí abajo. Bueno, pero más o menos. Y entonces eso fue eso, que mucho miedo, yo sentí mucho miedo, y yo de entonces ya, desde ese día nunca más. A no ser hoy con David, con mi amigo David, pero que no volví más aquí ni nada de nada. Y creo que no creo que la gente pase por aquí. La zona de Tuilla es una zona especial, David, porque vemos cómo suceden cosas verdaderamente inexplicables en un entorno muy reducido geográficamente.
muy reducido y la verdad sí que es especial. Bueno, aparte porque David Villa, el conocido futbolista, nació ahí, que es por lo que más lo conoce la gente. La verdad, Tuilla es un enclave donde aún se respira el abandono de la minería. Vemos esos antiguos economatos, que llamaban, que eran como los supermercados ahora, donde iban los mineros y canjeaban ahí sus vales, pues por comida y por víveres, pues, como un supermercado de hoy en día. Y lo vemos ahí en estado de abandono. Vemos muchas casas ahí remotas en aldeas por los alrededores. Hablo de Tuilla. Tuilla ya es un núcleo un poco más urbanizado, pero que la gente aún guarda, y muy en recelo, guarda estos testimonios. La verdad es que tuvimos la suerte con Grandelino, aparte de que es una persona que conocía de hace años, pues aventurarse a contármelo y aventurarse a volver a pisar ese sitio donde dio el lagarto, que sigue prácticamente igual, intacto. Es caminar entre bosque, es una calella, un camino, es que lo llamamos así aquí, calellas, es un camino de tierra marcado, lleno de hojarasca, que caminas entre bosque, y lo utilizaban pues para atajar de un pueblo a otro. Es un sitio para él terrorífico, porque la visión no fue como cuando era más mayor, la visión de la Huestía, porque ahí, bueno, pisa el lavadero, lo habla bien, pero hablar del tema del lagarto es algo que pasó muchísimo miedo, que nunca se había atrevido a aventurarse y que fue con nosotros con un sobrevalor añadido, ¿no? Lo cual nos dio todavía más valor a este testimonio. Con tu permiso, David, Juanjo, fíjate, no sé si es que últimamente estoy yo muy centrado con esto de los multiversos y todas esas cosas. De hecho, después de ver los últimos programas de Eduardo Punset, el otro día hablando con un fantástico cosmólogo que hablaba de los multiversos, y esto parece que no está tan descabellado, pero fíjate cómo hay enclaves, sobre todo enclaves muy, como decíamos antes, genuinos, muy metidos en bosques, muy metidos en plena naturaleza, donde se dan fenómenos de una manera bastante superpuesta. Y a veces bien se manifiesta en forma de una especie de Cristo animal, o se manifiesta con el fenómeno más conocido de la Santa Compañía, con luces, con ovnis, y parece como si hubiesen enclaves o puntos geográficos donde pasan estas cosas. O con unos niños verdes, o con una gente que desaparece, como pasaba cerca de Tarragona. La verdad es que es curioso. A mí, yo también he oído relatos de la Santa Compañía, aunque claro, no con el mismo nombre, pero sí que he oído historias prácticamente idénticas a la que ha contado Anabel en Ricote, por ejemplo. Gente que también pues veía este tipo de procesiones. Pero la verdad es que es un fenómeno muy extraño desde el punto de vista de un fenómeno paranormal, porque parece que salta cualquier lógica, ¿no? Que si existe un más allá y la gente pasa a ese lado, pues luego se pongan a hacer una procesión y la gente los vea. Pero sin embargo es curioso la cantidad de testigos que hay, y hemos visto que incluso no solo en España, sino incluso en otros países también se da la leyenda urbana prácticamente igual. Y no sé, me recuerda mucho quizá a otros fenómenos como el de La Llorona o la chica de la curva, pero sobre todo quizá el de La Llorona, porque son también historias que se han ido expandiendo por muchas zonas, son más típicas de una zona en concreta. Quizá, por ejemplo, La Llorona es de Sudamérica y esta es del norte de España, pero son muy extrañas y sin embargo siento como son, yo creo que incluso más extrañas de lo normal, de lo que son estas cosas paranormales. Sin embargo hay montones de testigos y va pasando el tiempo y sigues encontrando a gente que te cuenta que lo ha visto y que está ahí. En los últimos minutos que nos quedan, David, no quisiera yo que se nos olvidase algo muy importante, y es que cuando uno viaja a Galicia se sorprende por la cantidad de cruceiros, de estas cruces que se encuentran pues por todas partes, por caminos perdidos, en medio de ciudades, y he leído en algún sitio que alguna de la forma de protegerse de estas santas compañías, si uno llegaba a tiempo, era subirse al pedestal de uno de los cruceiros, ¿no? Parece como si el cruceiro tuviese un poder o una fuerza que la Santa Compañía es incapaz de hacerte daño si te encuentras abrazado a esa peana. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues lo cierto y el denominador común, que está totalmente claro, es el cristianismo. Es refugiarse en un Dios en contra de algo que es considerado maligno totalmente. Entonces la fe es lo que salvaguarda al que lo ve. Aurelio del Llano recogía lo del círculo y Alberto Álvarez Peña añade lo del tentáculo. Eso ya es algo más relacionado con la magia. Es el símbolo del pentagrama, es un símbolo mágico que también representa la protección. Pero al margen de esto, las personas que no conocen, que no tienen esos conocimientos esotéricos, se refugian o bien a ir
al párroco del pueblo, que es el que da la solución, el que puede llegar incluso a exorcizar sin llegar a eso, pero puede pues santiguarles, puede realizar oraciones, y en el caso de ver un cruceiro, pues refugiarse en él. Esos cruceiros representan un cruce de caminos. Siempre se tenía mucho respeto a los cruces de caminos ya desde la época romana, porque era donde se podían aparecer, donde empiezan a darse a conocer este tipo de apariciones también. El asunto, pues también aquí, por ejemplo, en Asturias, el tema de la hostia empieza a desaparecer cuando los curas empiezan a realizar almas a los difuntos, y también, curiosamente, empiezan a exigir diezmos, ¿no? Donaciones para estas almas de los difuntos. Algunos de ellos se dan casos curiosos, incluso graciosos, de párrocos pues que iban provocando golpes, ¿no?, en las casas, para que donde había muerto alguien recientemente, pues para sacarles un poco de ese cepillo. Eso, bueno, no está demostrado, pero son pequeñas leyendas, ¿no?, y referencias un poco simpáticas relacionadas con el asunto. Lo cierto es que parece desaparecer el fenómeno, a darse menos común, cuando los curas pues hacen más hincapié en ayudar a la gente del pueblo, pues realizando oraciones por esas almas torturadas, almas en pena, los almas de los difuntos, por guiarles a la luz. Por ejemplo, pues en los funerales de hoy en día podemos ver cómo aún se conserva esa tradición dentro del cristianismo de intentar abrir paso, ¿no?, a esa alma, de indicarle que se acerque a Dios, a la luz, algo divino, de acercarle al camino correcto y que no quede vagando. Tal vez es un claro ejemplo de que otra realidad hay ahí, que hay una interfase, como la que denominaba Sinesio Darnell, una especie de realidad entre este mundo y el siguiente, en que el alma puede quedar atrapada y si no recibe ayuda de este lado para captar la atención de algo superior, pues que lo guíe. Yo creo que es bonito, en el fondo, no hablar de esto, porque al fin y al cabo estamos hablando de que existe algo después de la vida. Uh-huh. Y al también mismo tiempo, podemos verlo desde ese punto de vista. Al mismo tiempo también, de alguna forma, pues hace ver cómo de un mismo fenómeno la tradición popular y la manera de entender la vida de cada parte del mundo, ¿no?, y en este caso de cada parte de España, pues lo adorna de una manera o de otra, porque yo creo que el fenómeno va a ser igual, lo mismo que suceda en Cartagena o que suceda en Ricote, como decía Juanjo, o que suceda pues en Tuilla o en La Coruña. Lo que ocurre es que bueno, pues la forma de entender la vida en cada uno de estos lugares es diferente, y seguramente pues también esa es la manera de digerir algo tan extraño como es la aparición de estas entidades, que si fuésemos capaces de quitarle todo lo que es el contenido cultural, pues seguramente nos quedaríamos con algo que a lo mejor no se parece en nada a lo que nos cuentan los testigos, pero que es real y que está ahí, y que desde luego es algo absolutamente imposible de explicar pues con los razonamientos de la ciencia y los razonamientos de los conocimientos positivos que tenemos en estos momentos, ¿no te parece? Cierto, cierto. Por ejemplo, el caso del lagarto de Tuilla, Randelino hace referencia a que tenía una altura de 5 metros. Hay que darse cuenta que cuando él lo vio era un niño bastante pequeño, y todo nos parece más grande, ¿no?, cuando somos pequeños, porque realmente cuando empezamos a indagar, y lo más parecido a esto, si descartamos teorías ya, por ejemplo, de que fuese, por ejemplo, un extraterrestre, vamos a poner que ahí en Internet encontramos de esas razas reptilianas, es casi un disparate, pero bueno, le enseñé muchos dibujos de eso, y también le enseñé fotografías del dragón de Komodo. Es el único reptil de semejante tamaño que es capaz de ponerse a 2 patas, como lo vio él, que lo hacen cuando van a cazar, cuando van a comer, o entre ellos, entre la lucha de los machos. Y él, cuando vio el dragón de Komodo, dijo, es él, es lo que vi. Pero la cuestión, la incógnita, perdura, porque ¿qué hace en esos años un dragón de Komodo suelto en Asturias, cuando es propio de Indonesia? Es algo también, pues, fuera de lo común, una incógnita más a añadir a base de hurgar, ¿no?, en lo que más plausible puede aplicarse al avisamiento del Grandelino. Pues como todas las cosas que nos llegan, y sobre todo que nos llegan gracias a que existen investigadores como vosotros, como tú en este caso, que permite recoger todo ese conocimiento que si no se perdería, como decíamos al principio. Y la verdad es que ahí tenemos una fuente fantástica
www.gaipo.es. David Madrazo y todo el equipo de ese gran grupo que es Gaipo, que está haciendo mucho por el misterio, mucho por el conocimiento y en definitiva mucho por el ser humano al seguir esa tradición y hacer que no se pierdan todas esas cosas. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por todas las veces que amablemente te acercas a estos micrófonos y nos ilustras con los misterios de esa maravillosa tierra que es la tuya y que todos sentimos también un poco nuestra, que es Asturias. Muchas gracias, Joaquín. Sabes que es un placer hablar contigo. Gracias por tus palabras, porque me han emocionado y que siempre podéis contar conmigo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas. De Asturias, que aún te debemos una mariscada que te ofrecimos en su día en aquella pequeña emisora que teníamos y que sigue pendiente, por supuesto. Un fuerte abrazo. Pues un abrazo muy fuerte y eso te tomo la palabra y muy pronto hay que ponerlo en práctica. Hasta otra ocasión, David. Hasta otra. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues Juan Francisco, hemos tenido muchísimos temas esta noche dentro de uno solo, ¿no? Porque fíjate cantidad de cosas, de extraños lagartos, apariciones, luces y en todas partes de España. Por supuesto que sí. Y bueno, esto es indicativo de que realmente pues el mismo misterio seguramente es recurrente en muchos sitios, digamos que arropado por la cultura del lugar. Antonio, muy rápidamente. Sí. Bueno, simplemente que precisamente cuando estabais hablando de este tema, he recordado que en mi niñez escuché algo muy semejante, una historia muy semejante, ubicada en la zona de Nerpio, en la provincia de Albacete, pero que en este caso lo acompañaba un farol. Pues lo contamos luego si te parece, porque ahora vamos a dar paso al boletín informativo de la medianoche. Nuestro compañero Valentín Contreras ya nos va a contar lo que pasa en todo el mundo y en la región de Murcia especialmente. Hasta ahora. Bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Antes de entrar en el tema principal de esta segunda hora, pues hemos quedado pendientes ahí. Antonio Sánchez Puerta nos estaba hablando de un caso muy interesante y Juanjo también tenía otro por ahí. Vamos a contarlo muy rápidamente para no quitarle mucho tiempo al tema de China, que es un tema apasionante, pero sí que me gustaría que los oyentes no se queden con parte de esa información. Antonio, añádenos lo que tienes oportuno. Bueno, hay que situarse en el momento y en el espacio. Hace unos 40 años, en un caserío aislado, sin luz eléctrica, simplemente con la luz de un candil, y es curioso escuchar la historia de la persona que ha visto pasear este desfile, como comentaba antes, alumbrado con un farol. Y simplemente no se veían los rostros, pero no portaban capuchas. Esa era la... Es curioso el que no se noten los rostros, o sean simplemente una masa, no haya ningún tipo de rasgo, ni ojos, ni boca, ni nariz. Eso es muy curioso. Juanjo. Sí, bueno, yo lo que quería decir antes, la historia que he contado, que me sonaba haberla oído en Ricote, pues yo creo que la principal diferencia que tiene con estas que han estado contando esta noche es que no es una visión que la vean en el bosque o en la calle, sino que normalmente es un sueño que tiene la gente. Y yo creo que lo he oído más veces, incluso por Archena, a mucha gente decir que lo que sueñan es que ven una procesión donde hay alguien a quien conocen, una única persona, y esa persona a la mañana siguiente se enteran de que ha fallecido precisamente esa noche o el día antes, o que va a fallecer. Entonces, la diferencia que yo veo quizá con la historia que se cuenta en esta zona, en el sur de España, muchas veces es más bien que aquí es un sueño, mientras que en la zona norte suele ser realmente que lo ven en el bosque o incluso en la calle. Efectivamente, es algo ya, una visión directa, no se trata, y además incluso un acoso por parte de esta Santa Compañía a la persona que se encuentra con ellos. Pero sin embargo la misma historia. Pero fíjate que eso va asociado, porque la mayoría de las personas que han visto a la Santa Compañía han acertado en la persona que ven. Efectivamente. O sea que lo que está diciendo Juanjo es el mismo fenómeno de evidencia. O sea, esa persona, aunque lo sueñe, digamos, a lo mejor luego acierta a la persona que ve. O sea que en realidad el hecho es que se da un fenómeno de evidencia asociado
a lo de la Santa Compañía. Muy bien, pues ya vamos a empezar enseguida con el programa que estamos preparados sobre China. Simplemente antes otro pequeño apunte. Este domingo estaremos con Iker Jiménez en Cuarto Milenio para hablar de un caso ocurrido en la región de Murcia hace 34 años, el famoso caso de la huella de Ceutí, y también hablaremos de la huella del gigante de Sangonera, dentro de un programa que, dentro de Cuarto Milenio, que se va a hablar de huellas extrañas que han pues sucedido en diversas partes del mundo, algunas de ellas en España y concretamente estas dos aquí en la región de Murcia. Así que les recomendamos que, como siempre, vean Cuarto Milenio, porque es un programa muy recomendable, pero además este sobre todo para los habitantes de la región de Murcia y para los aficionados al mundo de las huellas extrañas, pues tiene un añadido interés el programa de este domingo de Cuarto Milenio. Y simplemente ya para terminar, no queremos quitar más tiempo, pero un saludo muy cariñoso a Manuel de Valencia, que nos está escuchando por segunda vez. A ver si esta es la segunda y después vendrá la tercera y muchas más, que ya digo, es un joven oyente que nos ha empezado a escucharnos y esperamos que podamos seguir contando con que nos regale cada fin de semana su escucha. Y ahora sí, vamos a entrar en el programa tal como estaba establecido. Literalmente una legión entera de guerreros a tamaño natural en formación de batalla. Y evidentemente tenían algo que nunca habíamos visto antes en términos de arqueología. ¿Quién colocó ese ejército ahí y con qué propósito? Sigue siendo un misterio. En la primavera de 1974, unos campesinos de Linton estaban excavando cerca del monte Li, no lejos de la antigua ciudad de Xi'an, cuando casualmente encontraron fragmentos de una estatuilla de terracota. Según una antigua tradición histórica, cerca del pueblo de Linton, bajo un montón de tierra se encontraba sepultado el primer emperador de China. Las leyendas tenían razón. Era el primero de los 7.000 guerreros de terracota que montaban guardia en el mausoleo del primer emperador. Esto ya por sí mismo es un gran enigma, un gran misterio, cómo se pudo hacer ese ejército, 7.000 guerreros con sus caballos, con todos sus pertrechos, y sobre todo cómo se pudo hacer esa magnífica tumba, que dicen que bajo ella hay una pirámide, que probablemente se encuentra incluso una reproducción del mapa mundi, del mundo entero, y de lo que China en ese momento era. Porque China, uno de los países más antiguos de la Tierra, una de las civilizaciones más enigmáticas, uno de los enclaves con una población mayor del mundo, pues ha motivado pues el interés de todos los grandes buscadores de misterios. Y ahora también ha sido captado pues por un buen amigo del programa, que ha dado lugar a un libro que tenemos en nuestras manos y que esta noche vamos a presentar y del que vamos a hablar. Él dice en la introducción que el que la mitad de la población de este planeta azul es China es el detalle lo suficientemente revelador que explica por sí mismo la motivación que le ha llevado a escribir esta obra. Fermín Castro, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Último Peldaño. Felicidades por este trabajo, un trabajo que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque todos más o menos tenemos claro que los chinos son un pueblo muy, muy interesante, porque han sido los generadores de muchas de las cosas que hoy en día han hecho posible esta civilización que tenemos tan moderna y tan avanzada. Sin ellos, pues el papel no estaría, la pólvora tampoco, y un montón de inventos que tú recoges en tu libro y que muchas veces nos sorprende que hayan sido los chinos quienes los han descubierto. Pero aparte de eso, es que China es, pues yo creo que un crisol donde todos los misterios, todo lo que le interesa a nuestros oyentes, estaba ahí hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, El país evanescente, magia y leyendas en la antigua China, yo creo que es una obra que recoge todo eso y que nos hace ver cómo durante tantos años esta nación, este gran pueblo, pues ha sido pues una especie de celoso custodio de los grandes misterios. ¿Por qué? ¿Por qué nace el país evanescente, aparte de porque la mitad de la población sea china? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Ya sabes que para mí es un honor estar con vosotros en el programa y compartir una noche de misterio, que sabes que para mí el misterio y la radio pues tienen un halo romántico muy especial. Y referente a por qué el país evanescente, bueno, eso es una especie de ironía o guiño, porque si existe actualmente un país que no es precisamente evanescente, es China. Es decir, China está presente en la actualidad en el mundo occidental de una forma abrumadora por su
gran capacidad de fabricación, por su presencia política o incluso últimamente y desgraciadamente por su capacidad de compra de deuda, ¿no? Por eso era un guiño, porque es evanescente, porque detrás de esa China todopoderosa y aplastante hay una China mucho más interesante, que es esa que parece que nunca consigues atrapar, que es su civilización milenaria, ese gran crisol, ese gran caja china en la que se contienen muchos secretos, muchas leyendas, muchos mitos, de una riqueza extraordinaria, de una longevidad abrumadora, y que como un niño que juega, fui encontrando mitos que me llevaron a otros mitos, leyendas que me llevaron a otras leyendas, y como yo soy un escritor que afortunadamente escribo aquello que me apetece y que no tengo cortapisas editoriales, afortunadamente, de ningún tipo, pues el libro cada capítulo fue para mí una sorpresa, y espero que sea también una sorpresa para los lectores. Seguro que lo va a ser, y se van a sorprender mucho más de lo que ellos se imaginan, ¿no? Porque ya digo que hay muchas cosas que todo el mundo tiene en la cabeza por la cultura general, pero hay otras cosas que le van a sorprender a los lectores de este libro. Como le sorprendió a Antonio Sánchez Puerta, un buen amigo que está aquí esta noche en el programa, en su viaje a China, precisamente esa cultura, esa civilización tan especial, eso que, todos tenemos el arquetipo en la cabeza de lo que hemos leído, lo que hemos visto en televisión, de las películas que hemos visto y demás, pero cuando pisas allí el país tan milenario y tan especial, desde luego se siente algo distinto. Y a mí me gustaría, antes de empezar a hablar con Fermín del libro y sobre todo de algunos de los contenidos del libro, me gustaría simplemente una pincelada tuya, Antonio, de lo que es China, pero cuando uno está allí en China y la vive directamente. Buenas noches, Fermín, lo primero. La primera sensación que tuve al llegar a China fue que efectivamente llegaba a un lugar donde miles de años de civilización nos estaban contemplando, y además que había un ambiente completamente distinto a cualquier otra sensación que hubiésemos tenido a lo largo de nuestra vida en nuestro país. Es más, una sensación como que estabas en otro mundo totalmente distinto, y al mismo tiempo un choque importante, puesto que llevabas una idea preconcebida de que te ibas a encontrar con un país que luego era distinto en cada esquina, por esa mezcla que existe, ya que solamente nos movimos en ciudades, esa mezcla que hay entre lo antiguo y lo moderno. No sabía si estabas en una calle de un país occidental a veces, o si estabas en una calle de un país oriental. Esa fue la primera sensación que realmente tuvimos. Pues eso es algo que luego nos va a venir muy bien para ir entendiendo algunas de las cosas que nos va a contar Fermín Castro a partir de ahora, porque pues vamos a empezar por el principio. No vamos a contar, porque el libro tiene cantidad de información, y yo siempre digo que los libros hay que leerlos. Lo que sí queremos es dar algunos mensajes, algunas pinceladas que hagan ver realmente el valor que hay en esta obra, sobre todo el trabajo que Fermín ha hecho para recopilar todo ello. El primer capítulo habla de los inmortales, y es que en China el tema de la inmortalidad es un tema muy importante. De hecho, el primer emperador tenía verdadera obsesión por llegar a ser inmortal, y muchos de los grandes hombres y también de las grandes mujeres, porque hay que decir que en China la mujer tiene un papel muy importante, a pesar de que la cultura y la tradición parece que está en segundo plano, y hay mujeres que no lo han estado en absoluto, y prueba de ellas son algunas de las que aparecen en este libro. Pero cuéntanos, Fermín, el papel de la inmortalidad en China, ¿por qué es tan especial? Bueno, en primer lugar me gustaría puntualizar que estoy completamente de acuerdo con Antonio, con lo que ha dicho, y ha dado en el clavo. Es decir, una de las cosas que sorprende, que a mí personalmente me sorprendió más a la hora de investigar la cultura mineraria china, es su constancia o constatar que es atemporal, en el sentido de que hoy en día muchas actividades y muchas tradiciones que desarrollan diariamente los chinos
lo hacen de la misma forma que lo hacían sus antepasados hace 500, 800, 1000 años. Y eso es una cosa muy curiosa porque estamos hablando de un país que ha puesto astronautas en el espacio, es decir, un país modernísimo, pero al mismo tiempo tiene una permanencia, la civilización china en la actualidad, sorprendente. Nosotros, evidentemente, también tenemos unas raíces antiguas, pero nosotros no participamos ni desarrollamos las mismas actividades que hace 2000 años. Por lo tanto, Antonio ha dado, desde mi punto de vista, en uno de los puntos básicos que hacen apasionante la investigación de la cultura milenaria de China. Y referente a lo que dices de la inmortalidad, bueno, la inmortalidad es un sueño, ¿no?, que se murmura entre las sombras, y sobre todo es el anhelo de los reyes. Yo, sinceramente, el pueblo llano raramente ha buscado la inmortalidad. Vivir eternamente. No, gracias, ¿no? Te diría cualquier campesino de hace 2000 años o de hace 800 años. Sobre todo los que están trabajando tanto como trabajan muchos de los chinos. o incluso no siendo esclavos, sino una persona liberal, vivir eternamente esclavizado por las pasiones y por los deseos, no, la verdad es que no. Evidentemente la inmortalidad es el deseo de los poderosos, y de hecho la mayoría de las tradiciones sobre inmortales habla de la búsqueda obsesiva que algunos poderosos tenían de conseguir esa inmortalidad. De hecho, a través de la iluminación, si hacemos caso de las leyendas, se puede conseguir la inmortalidad, pero los eruditos no lo intentaban per se, no, era más un efecto que una consecuencia que realmente lo que buscaban, no buscaban la inmortalidad, buscaban la iluminación. Lo que sí existe y está constatado es que la longevidad sí ha estado asociado con muchas formas y normas de vida de la civilización china. Hay un dicho tradicional chino que dice: cuida tu Yuan Qiu y vivirás, ¿no? Ellos piensan que el hombre está dotado del Yuan Qiu, que es el hálito de la vida, o que se forma del Qi, que es el hálito, de la fuerza vital, que es el Yin, y del espíritu, que es el Shen. Entonces, ellos tienen una gran tradición para cuidar tanto la mente como el cuerpo mediante ejercicios espirituales y ejercicios físicos. A mí me ha dejado perplejo cuando leía en ese capítulo que hablábamos de la inmortalidad, pues algunos casos que recoges. Por ejemplo, ese caso que aparece del siglo XIV, en el que un cadáver levita ante los fieles de un monasterio del Tíbet, me parece. Es algo increíble. Y todo esto está recogido perfectamente en documentos muy antiguos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso, evidentemente, y no es el único caso, ¿no? El Tíbet, como yo afirmo en el libro, varias veces me veo arrastrado a él, pero consigo deshacer el lazo porque el Tíbet es muy atrayente. Hay otros casos como el de Sí que da la vida, ¿no? Que consiguió mediante una píldora sobrevivir a la madre, y estando el niño llorando sobre el cadáver de la madre. Hay muchos ejemplos y leyendas relativas a eso. Lo que no había era constatado mediante un documento que miles de peregrinos vieran cómo ocurría aquel caso, ¿no? Cómo se levitaba. Y no solo se queda constatado en un solo documento, sino que varios de las personas que estaban allí en peregrinación cultas tomaron nota de aquello que aconteció. Es curiosísimo. Fíjate, nos dice un buen amigo a través de Facebook, Astaroth DTS, que la primera supernova la identificaron los chinos en 1054. Cuando aquí estábamos pegándonos porrazos con los espadones, pues los chinos estaban ya haciendo observaciones astronómicas de un nivel verdaderamente muy superior a lo que en ese momento la civilización occidental tenía. Luego eso denota mucho de quién es este pueblo, de quién estamos hablando. Bueno, no, tampoco se puede exagerar, es decir, la brutalidad del ser humano no es una cuestión del mundo occidental. También hemos parido en el mundo occidental grandes bellezas y hemos tenido en la Edad Media
escuelas de traductores en Toledo donde convivían en armonía judíos, cristianos y musulmanes. Es decir, no intento, en mi libro no intento potenciar que haya una luminosidad en un momento dado de la historia y que eso suponga que hubiera oscuridad en la otra. No, yo no voy por ahí, desde luego. Esa no es mi teoría, ¿no? Fermín, para cerrar el tema de los inmortales, hay otro caso que me gustaría que comentaras, porque a mí me ha gustado, supongo que los oyentes también, que es el caso del holandés errante chino, un hombre verdaderamente curioso y que tiene paralelismo, ¿no?, con esta historia tan conocida en Occidente. Bueno, en realidad me refiero a Wei Po Yang, del siglo II después de Cristo. Evidentemente no era un holandés y por lo tanto no iba errante por China. Es un símil que he utilizado. La existencia de inmortales está registrada en numerosas culturas, no solo la china. Pero lo que sí llama mucho la atención de la cultura china es que hay muchísimos más casos que en todas las demás juntas. Y eso es muy interesante porque las personas que constatan la realidad, entre comillas, de ese acontecimiento, es decir, encontrarse una persona que supuestamente debería estar muerta desde hace un siglo o dos, son normalmente funcionarios de carrera y por lo tanto no gente llana o del pueblo que podían ser confundida por charlatanes o tener poco conocimiento al respecto. Es decir, lo interesante de los casos sobre inmortales es que están basados en dos puntos. Uno, había una larga tradición alquimista de búsqueda de la inmortalidad, y dos, las personas que relatan esos acontecimientos son formadas, son cultas, por lo tanto le da un viso de verosimilitud mayor que el resto de civilizaciones que también registran esos inmortales. De todas maneras, para mí la inmortalidad lo veo más como una condena que como un privilegio. Yo no me imagino vivir eternamente. Qué triste, qué soledad. Y en algunos párrafos del libro lo menciono de esa manera. Tiene que ser terriblemente triste vivir eternamente, porque vivir eternamente significa vivir eternamente solo, aunque parezca una contradicción. Desde luego, hay algo que de alguna manera pues pone de manifiesto el interés que había o que hay probablemente. Tú dices que tal vez de los reyes o de los líderes, pero sí que es verdad que, fíjate, lo recoges tú también aquí. Hasta el año 1938 existía un instituto de estudios sobre la inmortalidad en Shanghái. Dirigido por Chen Jingqing, sí, exacto. Eso, se pierde su... No se sabe nada de él a partir del año 38, en 1938, con la invasión japonesa. Sí, porque, ya te digo, la inmortalidad no era más un efecto que realmente la búsqueda. Lo que ellos buscaban era la iluminación. La inmortalidad era consecuencia de la búsqueda de la iluminación, realmente, que era lo que importaba. Además, una cosa que suele ser bastante irónica al leerlo, es que los poderosos que buscaban la inmortalidad normalmente morían, irónicamente, por esa misma búsqueda, porque ingerían muchas píldoras de alquimistas, y los alquimistas utilizaban mucho mercurio. El mercurio envenena la sangre y provoca finalmente la muerte. Más de un emperador murió envenenado intentando pues escapar a las garras de la muerte. Es algo que es casi un contrasentido, pero que al final pasa. Pasamos, si te parece, al capítulo 3, donde hablas de algo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho. Yo creo que a Juanjo también le va a gustar, sobre todo cómo empieza. Hablas de demonios, genios, brujas, magos, hadas y demás ciudadanos de la invisible realidad. Y hace referencia al Yijian, no se lo digo bien, Yijian Zhu, que es una antiquísima recopilación de noticias y sucesos paranormales de la dinastía Song, que nos habla de vampiros, de seres que vampirizan a sus víctimas mientras realizan el coito. Esto verdaderamente es curioso y espeluznante al mismo tiempo. Esa cultura de demonios y de entidades diabólicas está muy arraigada en el pueblo chino, ¿no es así? No solo en el pueblo chino, es decir, la creencia en espíritus malignos se encuentra en todas las civilizaciones del hombre. Nosotros, en la tradición cristiana, tenemos a los súcubus o íncubus que tienen la misma
la misma actitud que esos otros vampiros chinos. Es diferente en China al resto porque ellos sí consideran, y siempre han considerado, que hay otro mundo y que ese otro mundo está en contacto con el nuestro. Ellos tienen una larga tradición de respeto a los ancestros, porque consideran que los espíritus de los ancestros cohabitan con ellos. Cuando digo demonios, genios, brujas y hadas y ciudadanos de la invisible realidad, es porque invisible y realidad, es decir, hago un juego de palabras. Para ellos es una realidad, aunque no la podamos palpar, tocar. Por eso era la ironía de ese capítulo. Ese capítulo lleva además en su frontispicio lleva una cita que me gusta mucho y que con tu permiso voy a leer. Claro que sí. Dice: tal vez nosotros venimos de otra parte y tratamos de volver allí con la ayuda de nuestros instrumentos. La cita pertenece a Loren Eiseley, un reputado antropólogo. Yo soy de los que piensan que quizás seamos náufragos en este planeta y que nuestro destino sea regresar a las estrellas, que igual es una idea romántica, pero que considero que, en cierto sentido, todas las investigaciones arqueológicas pueden mostrarnos que no somos tan listos a día de hoy como lo fueron nuestros antepasados. El considerar la historia como un continuo avance o un continuo progreso, desde mi punto de vista, muchas veces erróneo. Puede que la historia no sea una línea recta ascendente, puede que haya tenido altibajos y puede que en otros momentos de nuestra historia pasada haya habido uno de esos momentos de punto de conocimiento, de investigación y de tecnología que la arqueología con el tiempo pues va demostrando que sí existir. Ciertamente. Bueno, pues aquí en este capítulo tú hablas de una serie de elementos bastante inquietantes. Hablas de Gongón, el pérfido enemigo del hombre. Hablas pues de otras entidades como son las Amazonas, como Nuchou, la víctima del misterio. Es decir, una serie de elementos que hacen ponen de manifiesto pues que la mitología china tiene también una gran cantidad de protagonistas, ¿no? De entes que son pues casi como los que tenemos aquí, pero elevado a una determinada potencia. Es abrumador. Quizá también por la gran cantidad de años que tiene esta civilización, ¿no? Y también la gran cantidad de religiones y el crisol de alguna forma de creencias que atesora. ¿Cuáles serían los que tú nos podrías destacar como más curiosos dentro de estos mitos? La lista es abrumadoramente larga. Lo que sí es cierto es que los mitos y las leyendas tienen una absoluta realidad psicológica. Es decir, todas las civilizaciones del hombre han buscado una explicación mediante el mito. El mito ha sido el comodín que ha servido para explicar cosas, ¿no? Yo lo que me atrevo a plantear, y sin mojigaterías doctorales, el pensar que a lo mejor detrás de los mitos hay algo de verdad, pero no una interpretación de, como dicen los mitólogos, de cataclismos climáticos o de guerras. Y si lo que hay detrás de los mitos fuera más literal de lo que hemos pensado hasta ahora. Porque hay mitos y leyendas que se repiten con terca insistencia en todas las civilizaciones. Y, por ejemplo, como tú bien sabes, el mito del diluvio universal está presente en centenares de leyendas. Es un mito fundamental e incluso fundacional de algunas culturas. Lo encontramos en Gilgamesh en el 5000 a.C., en las leyendas hebreas en el 2500 a.C., así a bote pronto el Decaulión de la cultura griega, o la leyenda del rey Manu en la mitología hindú. Es decir, si nos detenemos un poco podemos rastrearlo a lo largo de casi todas las civilizaciones.
El último peldaño. La crisis trastorna nuestra vida, nuestras seguridades y costumbres. Estamos mal, pero ¿sabes? Otros están peor. Se trata de quererles, porque si quieres, puedes. Jesús abandonado todo el año. Hazte socio de Proyecto Hombre y participa en miles de proyectos de vida que te dan mucho más de lo que nadie te va a ofrecer nunca. La satisfacción personal de poder ayudar a otros. Colabora con nosotros para que otras personas con problemas de adicción recuperen su vida. Proyecto Hombre, tu acción más valiosa. Hoy no sé por qué, pero me apetece montar en góndola o cantar como Rafael Acarrá. Anda ya, tú lo que quieres es tomarte una deliciosa pizza casera por solo 7 euros en el restaurante La Fontana. Y los lunes nos regalan una botella de Lambrusco. Venga, vamos. Y después una copita en el Pub Clover, que está al lado, ¿no? En el recinto del Hotel Intercontinental Mar Menor, cocina casera italiana. Y los jueves, música en vivo en el Pub Clover. Reserva en el 968-041-840. Hotel Intercontinental Mar Menor. Un sueño al alcance de todos. ¿Quién había dicho que se habían acabado las rebajas? Del 8 al 11 de marzo ven a la cuarta Feria Outlet de Alcantarilla, una feria con mucho interés. Con los mejores artículos al mejor precio y con descuentos que llegan hasta el 70%. Hay de todo y para todos. En la Plaza Adolfo Suárez, entre vías, cuarta Feria Outlet de Alcantarilla. Alcantarilla interesa, aprovéchate. El último peldaño. Un país que tiene una especial personalidad, que además, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, hay muchos arquetipos. Antonio Sánchez Puerta lo sabe muy bien, porque él tiene un gran vínculo con el pueblo chino. Y decía antes de que bueno, que estábamos aquí con la manía y con el arquetipo siempre de la raza amarilla, de que sí que son amarillos y tal. Bueno, afortunadamente hay muchos chinos ahora en España, pero antes, cuando apenas se veían, pues digamos el arquetipo que teníamos cuando éramos mucho más jóvenes era que eran efectivamente amarillos, ¿no? Y no son amarillos en absoluto. No. Como claro. puede ver cualquiera cuando lo ve por la calle. No, si es que además Juanjo comentaba lo de la hucha aquella del Dobun, y efectivamente el chino era amarillo, pero de un amarillo chillón, o sea, una cosa. Y claro, cuando por fin empezaron a venir por aquí y anda, pues si no son amarillos. Pues nada, lo que debe haber una hucha con un occidental allí en China, sí, y le irán pasando para que la gente eche dinero para Europa, ¿no? Porque estamos... Sí, no veas, pero el occidental irá pintado de blanco, pero un blanco brillante. Blanco de esos Titan Lux, ¿no? De esos de muy fuerte. Fermín, hay al final del capítulo 3 hay una cosa que voy a ir con tu permiso a remarcar, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, lo que nos llamamos para hablar en el programa Cuarto Milenio este domingo, que es de huellas misteriosas. Hablas de Charles Fort y que dice que encontró en una antigua crónica china la historia sorprendente de las extrañas pisadas que tras una noche de copiosa nevada se encontraron en un palacio. Las huellas demoníacas estaban por todas partes, paredes, techo y suelo. Provocó un terror indescriptible en los habitantes del palacio. Esta historia antiquísima encuentra su paralelo en épocas no muy lejanas. En el siglo XIX, en Devonshire, la prensa se hizo eco de un extraño suceso. Habían aparecido huellas de un ser bípedo, eran pezuñas y se encontraban por todas partes, paredes y techos. Los vecinos de Exmouth estaban asustados. Los cazadores se reunieron con sus perros y fueron tras el extraño animal. Los moldes de dichas huellas fueron contemplados por Ford en la Biblioteca Municipal de Nueva York. Bueno, por esto lo saco porque precisamente el domingo podrán ver en Cuarto Milenio algunas de esas huellas, como las que haces tú aquí referencia, que aparecieron en China y que aparecieron posteriormente en Inglaterra, y que bueno, pues aquí también en la región de Murcia tenemos algunas y en algunas otras partes del mundo. Es curioso esto de las huellas, fíjate, hasta en la civilización china existen huellas misteriosas, ¿no, Fermín? Sí, Charles Fort era un tipo la mar de curioso. Tú sabes que él registraba todas las noticias que encontraba que fueran insólitas y las catalogaba, ¿no? Intentando encontrar una causa común a todas ellas. Él pensaba, como bien sabes, que todo lo que ocurre toda la concadenación de sucesos tiene algo detrás, ¿no? Que lo está provocando. Y sí, es decir, él encontró
que había ocurrido eso, y yo me encontré en mis investigaciones que hace ya muchos siglos lo mismo que había encontrado Ford, pues lo había encontrado yo a miles de kilómetros de distancia de Inglaterra, en China, y bueno, es una conexión más en que el misterio es muy caprichoso, ¿no? Ciertamente. Pues vamos a entrar con otro tema apasionante y que en China también tiene su gran arraigo, que es el mundo de los fantasmas. Juanjo, yo recuerdo una película, no sé ya mismo muy bien de memoria, porque si no me hubiese preparado, hubiera tenido algo de información. ¿Tú recuerdas una película de fantasmas chinos o algo así? Es que se llamaba Historia China de Fantasmas. Historia China de Fantasmas, efectivamente. Muy famosa. Y además una película muy curiosa y muy original. Sí, bueno, ya casi no la recuerdo porque la vi cuando la sacaron, pero sí, fue un gran éxito en todo el mundo. Es una, bueno, yo creo que estaba basada en el folclore más tradicional del pueblo chino y bueno, habían casos auténticamente originales que a mí me sorprendieron, ¿no? Cuando vi aquella película. Sí, la verdad es que era una peli muy buena y bueno, era realmente curiosa, ¿no? Porque no era la típica película de fantasmas americana ni siquiera europea. Pero recuerdo que triunfó, vamos, en todo el mundo. Creo recordar que había un fantasma de una mujer que vivía en la casa, que no se podía ir de allí de alguna manera y no era la típica historia de fantasmas que todos tenemos en mente, del castillo inglés o de la casa encantada, ¿no? Era algo muy casi muy cotidiano. Pues vamos a hablar de fantasmas. Fermín, hay un capítulo que tú dedicas a eso porque merece la pena y porque además es un hecho en la cultura del pueblo chino. La civilización china ha permanecido en contacto con los espíritus desde los inicios de su existencia. Está la cantidad de historias y de leyendas fantasmogénicas que constituyen un género literario propio dentro de la riquísima y ancestral literatura china. Es muy divertido leer los casos que registran, ¿no? Y también es muy interesante comprobar cómo desde el principio, desde la raíz del nacimiento de su civilización, la política estaba en unión con el mundo de los espíritus y para tomar decisiones que a lo mejor podían ser trascendentales, como era declarar la guerra o no declararla, construir una ciudad en un sitio o no, pues utilizaban formas de contacto con el más allá, ¿no? Y bueno, en el libro relato algunas de ellas, que si quieres pues comentamos. Pues si te parece, coméntanos la que a ti te parezca más interesante. Bueno, hay una que me parece interesante porque recuerda un poco a la Ouija occidental, ¿no? Que es la que se llama Fuji o escritura inspirada, en la que una, dos o varias personas cogen un punzón. Nosotros en la Ouija utilizamos, o quien lo haga, utiliza un vaso, cogían un punzón o un estilete y lo apoyaban sobre una tablilla de barro húmedo o sobre una tablilla de madera en la que habían puesto una capa de cera. Y entraban en trance. Y luego había una serie de personas alrededor que transcribían los garabatos que realizaban en las tablillas de barro. Se supone que esos garabatos eran pues escritura inspirada, estaban recibiendo mensajes del más allá. Hay en el libro un expediente X que lo pongo porque me llamó mucho la atención y es el caso que ocurrió en el siglo IV antes de Cristo en una aldea que se llamaba Fanmatán, cerca de Gansu, en el que ocurrió un hecho luctuoso. Un hombre asesinó a otro y después, perseguido por la mala conciencia, se suicidó. Y en esa aldea empezaron a ocurrir pues un montón de acontecimientos post-gay y la gente estaba aterrorizada hasta tal punto que pidieron ayuda a las autoridades y estas enviaron a un destacamento policial y ese destacamento policial registró pues todos los movimientos de sillas, mesas, ruidos tan comunes a lo que conocemos de fantasmogénesis, ¿no? Y
y Poltergeist. Y bueno, lo dataron, fue un hecho oficial y se registró, y yo creo que es el expediente X oficial más antiguo que existe. Para que vean ustedes como también el tema de los fantasmas, pues China tiene un especial encanto. Por cierto, que encontramos una noticia que apareció hace algún tiempo en las páginas web que dice que aparece una ciudad fantasma en China, proyección holográfica, espejismo o un hipotético fraude. Un intrigante fenómeno ha ocurrido hace un tiempo sobre el río Sinan en China. Una ciudad fantasma apareció en el horizonte, aparentemente de la nada. Lo ocurrido ha generado una serie de diversas teorías. Una ciudad o la imagen de esa ciudad supuestamente apareció en la bruma sobre el río Sinan en el este de China, un horizonte rascacielos, árboles flotando sobre el agua y hasta una especie de moderno castillo en la colina se dibujaron sobre la niebla espectral. Existen reportes de algo similar ocurrido en China también en 2006. El fenómeno podría ser lo que se conoce como espejismo superior, en el que la trayectoria de los rayos luminosos es convexa hacia arriba. Cuando esto se produce, un barco, una montaña o cualquier otra cosa puede parecer flotar en la atmósfera. Bueno, pues sea un espejismo o no, lo curioso es que sería un espectáculo, ¿no?, ver este fantasma o esta ciudad fantasma sobre el horizonte. Bueno, nosotros tenemos cerca de las Islas Canarias algo parecido, como bien sabes. San Borondón. Efectivamente, es un tema que debemos tratar también en el programa y a ver si te vienes una noche para hablar de eso, porque yo creo que merece, para mí un placer. Merece la pena. Saltamos ahora, por el tiempo corre que vuela, como siempre nos pasa en el programa, al capítulo 10, que es un capítulo que a mí me gusta mucho porque habla de la medicina china, y es una medicina que tiene mucho prestigio y que no tiene nada que ver con la medicina pues que conocemos en Occidente y tampoco en otras partes del mundo. Una medicina muy especial, muy basada en el equilibrio, ¿no?, entre el cosmos, el ser humano, la Tierra. ¿Cuáles son los fundamentos de esta medicina tradicional china? Bueno, lo más interesante de la medicina milenaria china es su vigencia actual. Es decir, cada vez son más personas las que utilizan médicos homeópatas para curarse. Yo mismo lo he intentado, desgraciadamente con poco resultado, para intentar curarme esa alergia. Y bueno, pues la homeopatía es en el fondo es una occidentalización de algunos principios de medicina china, o el hecho revolucionario de considerar que los estados de ánimo influyen influyen psicosomáticamente, pues a través de enfermedades en el cuerpo. Es decir, hay que tener un equilibrio espiritual para poder tener un equilibrio físico, y a la inversa. Son ideas que me parecen fantásticas por su vigencia, y son ideas que llevan utilizándose desde hace más de 2500 años. Entonces me parece absolutamente increíble que Occidente haya empezado a cuidar pues la dieta y la utilización de algunas plantas hasta hace bien poco. Por ejemplo, el té, que Occidente lo ha utilizado como una bebida social. No tenemos más que ver a los ingleses con su afición al té, y las últimas investigaciones de las que he tenido oportunidad de leer, pues encuentra que tienen una cantidad inmensa de agentes beneficiosos para nuestro cuerpo y anticancerígenos. Es decir, la medicina china nos puede sorprender por su extrañeza o por su forma rara de diagnosticar, porque su forma de diagnosticar es curiosa. Toman el pulso y, dependiendo de las constantes del pulso, indican si hay un tipo de malestar o no, porque para ello la enfermedad es simplemente desequilibrio. Es decir, la medicina china es una extensión de su filosofía. Un médico que me esté escuchando seguramente estará a punto de coger el teléfono y mandarme a hacer puñetas, por lo que estoy diciendo. Pero si se toma la molestia antes de ponerse con ira, de leer mi libro, comprobará que muchos de sus compañeros están investigando muchos conceptos de medicina china porque han descubierto que funciona.
Lo único que tienen que hacer es encontrar explicación científica para poder explicar aquello que ya la filosofía o la religión o el misticismo ya había explicado de por sí hace ya pues más de 1000 años. Pues fíjate, hace un rato, hace un par de horas, estaba tomando pues una cerveza con un gran amigo mío, con un médico, además un gran médico, y precisamente hablábamos de esto mismo, es decir, y comentábamos cuántas cosas ha hecho la medicina convencional o la medicina alopática, o como quiera llamarse, la científica, entre comillas, sin saber por qué, y lo ha estado haciendo, y cuántas veces ha cambiado de opinión, y cuántas veces ha dicho que la aspirina era buena y después se queda mala, y que esto se podía tomar. Te voy a poner un ejemplo. Hombre. Hasta en el siglo XVII los médicos prescribían fumar porque decían que era bueno para calmar los nervios, pero no hasta el siglo XVII. En Inglaterra, a principios del siglo XX, algunos médicos todavía prescribían esa vieja receta del siglo XVII, es decir, fuma porque es bueno para los nervios. Mire usted, no sé si será bueno para los nervios, no, pero los pulmones se los va a dejar hecho un circo. Es decir, que la medicina afortunadamente va avanzando. El problema no es la medicina, porque el problema no son nuestros conocimientos nunca. El problema es la mentalidad científica, porque hay que ser, yo siempre lo digo, hay que dudar, pero no hay que negar. Es decir, hay que escuchar primero y comprobar, y luego tomaremos una decisión, pero no negar per se, es decir, simplemente porque no concuerda con lo que tradicionalmente ya pensamos. De hecho, el científico realmente tendría que ser alguien muy curioso, y muchas veces constato con cierta pena que es precisamente el científico el primero que niega. No neguemos, dudemos. Dudar es bueno, pero negar no. Pues estamos en los últimos minutos y no quiero que nos vayamos sin hablar de lo que inventaron los chinos. Porque tú has recogido aquí, bueno, es absolutamente... ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que los chinos inventaron el sismógrafo, el fuelle hidráulico, muchas armas, el carrete de pesca, la calculadora, los paraguas, las cerillas, el cardán, la imprenta, la flauta de bambú, el fútbol, el polo, el ajedrez chino, bueno, yo que sé, un montón de cosas que hay aquí. De todo esto que tú recoges, que son muchísimas, ¿cuál crees tú que sería, o cuáles crees tú que serían los más importantes y los que más han influido en el presente actual y, por supuesto, en la historia de la humanidad? Porque hay muchísimos que tú has recogido y muchos más que hay y que no te ha dado tiempo a recoger en el libro. Sí, yo recojo una breve muestra, y digo breve entre comillas, y por supuesto he recogido aquellos que más me han llamado la atención o que me han parecido simpáticos. Hay, bueno, pues la Viagra me resultó interesante. Evidentemente los chinos no le llamaban Viagra, pero sí es el concepto lo que me interesaba, que tenían preparados médicos que daban vigor allí donde se había perdido, y ya el oyente ya sabrá por dónde voy. Entonces eso me resultó pues muy interesante, muy gracioso. También me resultó interesante que utilizaran, que investigaran algunos asesinatos mediante la investigación de las huellas dactilares. Es decir, el primer caso conocido en el que se utiliza fue en el siglo XIV. Me parece interesante, es decir, ellos son los primeros en crear, en inventar la policía científica. También me resultó interesante algunos conceptos que no entran dentro propiamente de lo que es un invento físico, pero sí que resultan un invento intelectual muy interesante, como es un profundo sentimiento ecologista, el hecho de cultivar la mente y el cuerpo de forma pareja, o la consideración del sexo como algo saludable y aconsejable. Yo animo a que aquellas personas que lean el libro, pues en este capítulo se lo van a pasar muy bien, porque es increíble la cantidad de inventos que son atribuibles a los chinos. Por ejemplo, dentro de aquello que comentábamos al principio de la conversación, cuando yo afirmaba, con cierta valentía, por supuesto, que la historia no es un avance en línea recta y que ha habido momentos de la historia donde ha habido cierta tecnología, bueno, pues ellos inventaron un sistema, un ingenio mecánico que servía para realizar cálculos matemáticos. Es decir,
la calculadora. Nada más y nada menos. Y fíjate, nos dice aquí un gran amigo, Jesús Gómez Valero en Facebook, que también inventado en el todo a 100. Una nota humorística nos parece muy, muy saludable a estas horas. Pues Fermín Castro, un gran trabajo, El país evanescente, magia y leyendas en la antigua China, de Corona Borealis. Un libro que recomendamos desde el último peldaño porque es una gran labor y sobre todo que nos acerca a la realidad de un pueblo milenario, un pueblo en el cual se han inspirado otros muchos y que al cual le debemos mucho también por todo esto que hemos estado diciendo. Fermín, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti por hacer un programa tan fantástico y permitirme pues acercarme nuevamente a él. Pues ya sabes que esta es tu casa y siempre será bien recibido. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Antonio, me gustaría que tú cerrases un poco el programa pues con esa impresión de lo que tú que lo has vivido, tú que has estado allí, tú que conoces muy bien el mundo chino. ¿Qué podríamos decir para cerrar, para hacer un epílogo? Sí, más que eso, lo que voy a hacer es un pequeño comentario, y es el respeto que tienen a los mayores y, como decía Fermín, a los antepasados, a los ancestros. Por supuesto, ese respeto debiéramos empezar a imitarlo en Occidente. Pues Antonio, gracias también por haber estado con nosotros esta noche y ya sabes que cuando quieras, este también es tu casa. Gracias a ti, Jorge. Juan Francisco. Bueno, yo creo que ha sido un programa estupendo, ¿no? Hemos hablado no sabemos si realmente la Santa Compañía tiene que ver con nuestra propia ideología del bien o del mal, o también hay mezclados, digamos, efectos parapsicológicos, ¿no? Y por otro lado, pues para mí la civilización china creo que es, un baúl sin fondo, ¿no? Si hay algo que realmente a mí me gustaría llegar es a la psicología china. Para mí son personas que no puedo llegar exactamente a ellos, ¿no? Pero que creo que tienen una psicología muy rica o compleja, no sé. Vamos a comenzar. Sí, bueno, tanto la china como la japonesa en general son muy, muy distintas, son mentalidades muy distintas de las nuestras. Y para mí, por ejemplo, algo que me alucina mucho de ellos es el tema del tai chi, cómo se lo toman en la vida normal, cómo lo practican. Algo que para nosotros, pues cuando alguien intenta meterse en ese mundo y está rodeado de gente que no está ahí, pues te miran como un loco, y sin embargo ellos lo practican diariamente y y la verdad es que les va muy bien. Deberíamos de aprender mucho de ellos. Pues sí, yo creo que es algo que hay que coger todo lo bueno y es un pueblo que tiene muchas cosas buenas, otras sombras también, como todos, pero desde luego si hay que poner la balanza siempre sale positiva. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un programa de esos en los que uno aprende mucho, como en casi todos, pero hoy especialmente más todavía, en el que hemos sentido las tradiciones de la tierra, tanto de la Santa Compañía del norte de España como de ese pueblo milenario que es el pueblo chino y del que tantas cosas nos ha legado. Nada más, saludo de Fran Fernández, que ha estado en el control haciendo que todo llegue a un perfecto estado de sonido, tanto a los receptores vía ondas como a esos grandes amigos que nos siguen a través de internet en muchas partes del mundo. Y Joaquín Abenza, pues que les desea que pasen una feliz semana, que nos vean en Cuarto Milenio, que estaremos ahí este domingo, y que la semana que viene estaremos aquí hablando de John Nash, ese hombre que tuvo una mente maravillosa y que demostró que a pesar de todo, a pesar de todos los problemas y a pesar de todas las enfermedades, siempre se puede ser brillante y siempre se puede salir adelante. Una gran lección que todos debemos aprender. Hasta dentro de 7 días.